don Mauro Gutiérrez, es presidente ejecutivo de SUNAS, la Superintendencia de Agua y Saneamiento. ¿Cómo está, don Mauro? Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, el presidente del Consejo de Ministros está planteando, a nombre del gobierno, fusionar organismos reguladores como el que usted preside. Esto en aras de reducir, a su vez, la tarifa, o la planilla, quiero decir, la planilla estatal, ¿no? Reducir los presupuestos. Evidentemente usted está en contra. Dígame por qué. Bueno, Jaime, muy buenas noches nuevamente a todos los televidentes. Creo que a veces cuando discutimos sobre regulación parece un tema muy lejano. Sí. Pero si yo le muestro esto, un recibo, claramente todos nos damos cuenta que es un tema que todos los meses vamos a estar involucrados. Y la regulación está íntimamente vinculado con los servicios públicos, con telefonía, con agua, con energía. Tanto es así que el peso de los servicios públicos es equivalente a más del 30% de la canasta básica de las familias. Por tanto, la determinación de las tarifas tiene que desarrollarse de manera transparente, técnica y que justamente las tarifas sean justas con una calidad de servicio adecuada. En dos palabras, ¿cómo resumiría usted el trabajo de SUNAS para que no abusen de mí o de cualquier usuario con, por ejemplo, el agua? Justamente, en el caso de la determinación de las tarifas, el regulador SUNAS, ¿no?, lo que hace es una determinación de los costos eficientes que se requieren para la prestación del servicio y de la mano que vaya con un tema de la supervisión, que se incorporen los costos necesarios para que se realice la potabilización, para que se realicen las inversiones, para que no se desarrollen roturas y atoros, por ejemplo, ¿no?, para que se haga el tratamiento de las aguas residuales, que a veces nosotros no vemos. Abrimos el caño, pero no sabemos cómo va el agua. El agua, si es que no se trata, vamos a generar contaminación. Todos esos elementos, los gastos operacionales que se requieren, se incorporan finalmente en la tarifa. Pero al final lo que dicen es que SEDAPAL hace lo que le da la gana. Eso no es así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un proceso de supervisión, ¿no? Un proceso de supervisión, y por eso la importancia, y ahí redundo en el tema de la necesidad de reguladores independientes, que justamente sean independientes y autónomos para que no puedan caer, lo que llama la literatura, en un riesgo de captura regulatoria, que justamente busca que los reguladores sean organizaciones independientes que tengan la facultad de fijación de tarifas, pero también que tengan competencias en supervisión y en sanción cuando corresponda. Ahora, yo pensaba, la semana pasada estuvo aquí el experto Anthony Laup, pensaba en sus explicaciones, él está en contra de que existan tantos organismos, ¿no? Yo trataba de encontrar un punto medio y pensaba que pudiese ser una gran superintendencia de regulaciones y supervisiones y que en esa gran superintendencia estén las oficinas adscritas SUNAS o SIPTEL o SINERMIN. ¿Estaría usted de acuerdo en aras siempre de reducir el gasto en el aparato público? Mire, yo quiero explicar esto con los ejemplos que nos da la experiencia internacional. En los países OCDE, solo 1 de cada 10 países, de los más avanzados en regulación, tienen un superregulador como el que se está planteando. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Porque en realidad el orden está en el 12%. Podríamos decir 1 de cada 10. Tenemos Alemania, Estonia, por ejemplo, como situaciones similares, y en la región el caso más, digamos, que hemos encontrado es Costa Rica. Pero si analizamos cómo son estos países en comparación con el caso peruano, son países o economías de tamaño más reducido. Ahora, Costa Rica, por ejemplo, es un país que tiene integrados los reguladores, pero que básicamente tiene la 20ª parte del tamaño de Perú y solo tiene 5 millones de habitantes. Ajá. Y es cierto que el Banco Mundial recomendaba tener integración de reguladores siempre y cuando estemos hablando de economías pequeñas. El ejemplo que se señala de Alemania y de España como ejemplos de referencia, ¿no?, estamos viendo que en el caso de España, por ejemplo, se está evaluando justamente la desintegración de esta organización. Es decir, generar esta integración que se dio hace unos años, justamente separarla para que se especialicen en la materia. Estilo peruano. Retroceder en ese proceso de integración. En el caso de Alemania, el proceso fue un proceso gradual, pero justamente con no fue un apagón regulatorio, no fue que todas en un determinado pasaban a tener una sola regulación. Y quiero ir con los datos. El mismo estudio que sustentó en el caso de España la constitución de este superregulador conllevaba y analizaba que en el caso de Alemania el ahorro que se había conseguido era del 25% de los gastos administrativos de la fusión de estas instituciones. Quiero traducir cuánto es este 25% de gastos administrativos si lo traducimos al Perú. 6.7% de ahorro.
Vale decir, estamos hablando de una reforma que en el mejor de los casos tendría un ahorro de 6.7% haciendo estas reducciones que se han señalado de gastos administrativos. Entonces, por un lado, es un modelo que básicamente casi es la excepción el tener reguladores integrados, y por otro lado, la reducción de los costos es del orden del 6 a 7%, pero con los riesgos de problemas de especialización, Jaime, y justamente por lo que te comentaba, ¿no? Imagínate que tengamos un superregulador que tenga supervisión de energía, de telecomunicaciones. Es lo ¿no? que justamente... Pero imagínate, pero en energía tú tienes la energía eléctrica, gas, en telecomunicaciones tienes internet, tienes distintas características de la industria. Son especialidades diferentes, pero imagínate, en este caso vas a tener muchísimas direcciones de supervisión. No va a haber un ahorro de costos por ese lado, por si es que no quieres perder la especialización. Pero por otro lado, cuando pasen las decisiones a nivel de consejo directivo, vas a tener una sobrecarga de especialización o de trabajo. Y esto, imagínate, yo te digo, si tú en este momento, estabas encargado de una línea de negocio... la oficina SUNAS. Sí. Y ahí tendría que ir al consejo directivo mayor. Al consejo directivo de esa institución. Y ahí se entrampa, dice usted. Imagínate que tendría la oficina OCITEL, la oficina OCITRAN y la oficina OCIDERMIN. 4 procesos que llegarían a una misma instancia. La consecuencia de esto es que los procesos regulatorios se podrían volver cada vez más complejos y posiblemente más difíciles de entender, y con un riesgo de que estos se traben, ¿no? Ahora, le decía sobre Anthony Laub, ¿no? Él dice, hacía una suma de los presupuestos de los 4 organismos reguladores, que incluye el suyo, suman casi 1.000 millones de soles. Entonces, reduciéndolo, habría, según Laub, un menor gasto. 6.7% de ese total. ¿Solo en el caso de SUNAS? No, todos. 6.7%. ¿Ese es el ahorro? Sí. ¿Que eso se traduce en...? En este caso es 6.7% de 1.000 millones. Ajá. Eso es. Nada más. Sí, por eso le decía, ese es el costo, y no estamos analizando los riesgos y otros costos que puedan conllevar. A eso voy. Ese documento, un documento que sustenta justamente el pedido de facultades, ¿no?, que fue elaborado por Pricewaterhouse España en el año, hace ya un poco más de 6 años, mostraba que los ahorros en España fueron del 25% de los gastos administrativos. Eso es. Ya, o sea, no estamos... No es. Se ha dicho, estamos hablando, antes como que se entendía, no, tenemos 4 entidades, ahora tenemos una y vamos a gastar en una y vamos a tener un ahorro del 75%, eso no es así, ¿no? No es así. No es así. ¿no? Por eso les decía, el modelo unificado es 1 de cada 10 y el ahorro 6.7% estimado, porque es el 25% de los gastos administrativos. Claro, estamos hablando de... ¿Cuánto vendría a ser acá? 67 millones. 67 millones de soles. Bueno, pero tampoco suena tan mal, ¿no? No, pero se puede optimizar. Ajá. O sea, definitivamente se puede hacer mejoras de productividad y conseguir eso sin una reforma que implique una unificación. O sea, ¿qué punto medio encontraría usted? Es que en realidad creo que se planteaban otros elementos como de formalización o de mejorar los procesos. Por ejemplo, una de las cosas que se señalaba, ¿no?, es el fortalecimiento de la independencia del regulador. Y yo creo que uno de los pasos importantes en esto es, en primer lugar, que las instituciones tengan sus consejos directivos completos en este momento, ¿no? Que se establezca espacios formales de coordinación entre los presidentes, que no significan necesariamente que se cree una nueva institución, no generar más institucionalidad que pueda generar riesgo de coordinación, pero sí mesas para poder hacer una rendición de cuentas eficiente. Eso creo que ninguno de los reguladores está en contra sobre este tema. Pero quería volver a un tema que creo que está vinculado también al tema del agua y en el caso de la independencia de los reguladores. Y te habíamos presentado... Tenemos, sí. Justamente estábamos esperando ese momento, porque tenemos unos cuadros que hablan precisamente de lo que constituye el impacto, digamos, en la pobreza por cambio de metodología que se está planteando en el decreto legislativo 1620, ¿no? Ya el decreto legislativo 1620 ya ha sido aprobado, actualmente se está discutiendo el reglamento de la ley, sí, ¿no? Y se está cambiando la metodología y aspectos que se están denominando rebalanceo tarifario. Básicamente lo que se está haciendo es incrementar la tasa de rentabilidad o de ganancia de las empresas, ¿no? Y la introducción de lo que es el capital donado, ¿no?, en la tarifa.
¿no? Yo lo quiero explicar en sencillo. Es como decir ahora en la tarifa, reconocen las donaciones que te dieron que antes no estaban valorizadas, ponlas en la tarifa y además la tasa de ganancia, elévalas. Ajá. Y esa es una de las cosas que hemos alcanzado el Ministerio y creemos que esa es una de las preocupaciones. El impacto es lo que interesa ahí, un impacto del 97%, dice usted. Efectivamente, ¿no? Imagínate, una familia promedio, en el caso de Lima, está gastando aproximadamente 65 soles. Yo recuerdo que la vez pasada tú mencionabas que tenías un gasto promedio en tu casa alrededor de 55, 60 soles de facturación de agua. ¿Qué implica esto? Implica que una familia, solo por el tema del reordenamiento tarifario, implicaría pasar al doble de esa facturación. Entonces no es menor el tema, por eso es un tema muy importante que estas discusiones de naturaleza técnica, y esto es un tema que está vinculado a la discusión técnica, se discuta técnicamente. Así es. Que los elementos de discusión, como el caso de esta discusión del reglamento que está modificando aspectos tarifarios, se pongan en una mesa técnica y que haya el tiempo suficiente. Tal es así que actualmente de la publicación de esta propuesta se dieron 10 días para comentarios. Los consejos de usuarios, por ejemplo, están proponiendo que se amplíe el plazo para que efectivamente se tenga mayor plazo del análisis del impacto de las mismas. Mauro Gutiérrez es presidente ejecutivo de SUNAS y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, señor Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. Esto fue Octavo Mandamiento.